Tengan un excelente día. Esto es Impronta, Entretejiendo el Tiempo. Y estamos para charlar desde 3 ciudades diferentes. Fer, Maite. Y Fati, el día de hoy les traemos un tema poco convencional, así que nos disculpamos si están comiendo. ¿Qué es esto? Aplicación de la arqueología en la actualidad. Exactamente, basura. Sí, como escucharon, arqueología de la basura. Y bueno, hoy vamos a hablar de dos personas en las que nos centraremos, que son Raji y la doctora Guadalupe Espinosa. Para empezar, bueno, ¿dónde se origina la arqueología de la basura? Con William Raji, y también tiene que ver este autor Schiffer. Todo empieza con el estudio de la arqueología conductual, en el que, bueno, del que se deriva un poco la arqueología de la basura. A inicios de los 70 inicia el estudio de la cultura material moderna con el surgimiento de la arqueología conductual. Este trabajo se encontraba al mando de Reed, Cheever y Raji, y para ellos la arqueología conductual consistía en el estudio de la cultura material para explicar el comportamiento humano independientemente de la época. Esta arqueología tenía como base 4 estrategias. La primera hacía referencia al empleo de la cultura material del pasado para responder preguntas del pasado. La segunda, en el empleo de cuestiones generales en la cultura material actual para crear leyes que puedan aplicarse al pasado. La tercera aborda la cultura material del pasado para producir leyes conductuales aplicadas tanto al presente como al pasado. Y la cuarta, al estudio de la cultura material del presente para explicar el comportamiento humano actual. En resumen, la cultura material nos sirve en cuanto a la basura, por ejemplo, nos sirve para explicar eventos del pasado, eventos del presente y eventos que incluso pueden suceder. Por supuesto, hay algunos dilemas con esta teoría, pero bueno, eso ya es tema para otro programa. Raji lo que hizo fue centrarse en la basura para intentar explicar qué es lo que está sucediendo, bueno, en ese entonces, que es en los 70s, qué está sucediendo con la sociedad, qué están desechando, por qué lo están desechando, como qué estamos consumiendo, qué se está llevando a cabo también. Mai, has repetido al menos 2 veces un término que quizá para algunos podría ser confuso, cultura material. Y eso es justamente algo tan importante y que quizá para nosotras sea fácil de entenderlo, pero quizá para otros no lo entiendan como tal. Suena bastante simple, cultura material. Y bueno, simplemente para hacer la acotación, ¿no? ¿Qué es cultura material? Y bueno, ustedes pueden ir a la Enciclopedia Británica, que está libre en Internet, a consultar la explicación y el significado de cultura material. Y que es justamente, ¿no? Todo lo que ya dijiste que se desecha, que está consumiendo las personas. Es decir, herramientas, utensilios, máquinas, ornamentos, arte, construcción, monumentos, registros escritos, imágenes religiosas, ropa, cualquier objeto producido por humanos. Y obviamente, ¿por qué? Porque todos los humanos generan cultura, generan cosas con ellos. Entonces, la cultura material no puede ser desintegrada. Entonces, porque viene con la producción y con la vida de un ser humano. Entonces, eso es básicamente cultura material. Y dentro de lo que estábamos mencionando, es el objeto de estudio de la arqueología. Entonces, en cultura material no podemos tener arqueología, porque es justamente la base de su estudio. Y con eso, pues, llega lo que decías, la arqueología de la basura, que inicia con estos científicos y con estas preguntas. Entonces, ¿qué es lo que hace a la arqueología de la basura o al estudio de la basura? Arqueología. Sí, bueno, en general mencioné como de dónde surge la arqueología de la basura. Consideré importante iniciar con esto porque yo recuerdo que cuando estaba investigando el tema, escuché en algunas clases, y de hecho un compañero también me mencionó, sobre la arqueología de la basura, y entendía un poco cómo funciona la arqueología, pero dije, bueno, investigar basura, ¿como para qué? Estuve leyendo varios textos, intentaba informarme, nunca a profundidad como lo hice con el texto de Raji, pero nunca logré entenderlo. Es como seguía con la idea de, bueno, esto, ¿de qué manera es arqueología? Y al final, estos dos, o sea, tanto Raji como Schiffer van de la mano para entenderlo, porque bueno, lo que hacemos en arqueología es la definición que nos dieron como tal en la universidad,
estudio de las culturas del pasado a través de sus restos materiales. Y yo recuerdo esa definición porque me la memoricé a la perfección, así si me preguntaban yo podía decirla. Pero si estudiamos culturas del pasado a través de restos materiales, es como ahí de qué manera entra la basura moderna. Y es cuando, bueno, lo que ya expliqué, las 4 formas, de que también puede servir para estudiar el pasado, el presente e incluso lo que puede llegar a suceder. O sea, estamos viendo la conducta de las personas y cómo ésta se repite. Aquí entra lo arqueológico en el método que se utilizó en este caso, que fue como tal excavación en rellenos sanitarios e ir viendo fechas en los productos. Obviamente la excavación no se pudo hacer como en cualquier otro contexto arqueológico, pero se podía ver en la fecha de los productos, la forma de los productos, cómo va cambiando a través del tiempo, incluso en los plásticos, que antes eran más gruesos, después se empezaron a ser delgados. O sea, el material te iba dando pistas del año y también lo que se iba desechando, que era importante en ese entonces, qué productos se desechaban en una época más que en otra. O sea, sí, ahí se involucró excavación y también la forma de hacer investigación, o sea, la clasificación de los materiales, usando el método arqueológico con productos relativamente modernos. Entonces, si tú solamente tienes conocimiento de estos métodos y los aplicas a un proyecto así, ¿es arqueología de la basura o es necesario la participación de los arqueólogos para esto? Ah, hay que considerar que en este proyecto de RADGI no solo participaron arqueólogos, también participaron biólogos, ingenieros civiles, o sea, como de muchísimas áreas, y entre todos lograron esta gran investigación que hasta la fecha se sigue citando. Aquí es arqueológico, como lo mencioné, por el método. O sea, no todas las investigaciones que se hacen en la basura tienen que ser arqueológicas. O sea, por ejemplo, si yo decido desde, ¿qué te gusta? Ver cuánto están consumiendo simplemente con los desechos, o sea, bueno, ¿qué están consumiendo? Y voy a tomar muestras de la basura y las llevo a un laboratorio y eso, o sea, solo te quedas con una parte y eso no es arqueología. O sea, arqueología es, como ya mencioné, de todo, involucrar el método arqueológico. Y dado que es ahorita el tema de hablar y estás mencionándolo constantemente, muchos podrían decir, o sea, basura literalmente, no sé, una leche, un tetrapack tirado, un pañal, o sea, ¿qué es basura? ¿Cómo vamos a contemplar basura actualmente para que podamos entenderlo? ¿Es literalmente todo? ¿O hay alguna otra explicación o definición para tratar este término de basura? En este caso, convendría manejar basura como todo lo que desechas en tu bolsa negra y vas a dejarlo en la esquina. Bueno, así funciona aquí en Querétaro, que lo vas y lo dejas en la esquina. Pero obviamente se supone que en esas bolsas no puede ir material de construcción, por ejemplo, cosa que muchos no hacemos, o materiales tóxicos, no sé, por ejemplo, los aceites de los autos que deben desecharse en un lugar específico, muchas veces no lo haces y va a dar directamente a la basura. Entonces, obviamente ahí hay sus clasificaciones, pero para entender esto, o sea, bueno, yo me baso más que nada en lo de Radji, es lo que va a dar a esas bolsas y eventualmente al relleno sanitario. Bien, entonces ya con toda esta introducción de términos y que justamente lo estás mencionando, Raji, eh, ¿cuál es el contexto de esta investigación? ¿De dónde es? ¿En dónde lo aplicó? Ya dijiste que fue todo un proyecto interdisciplinario, entonces debió haber sido bastante financiado y con un objetivo muy grande, ¿no? No es solamente a corto plazo. ¿Qué hay sobre esta investigación? ¿Cómo se llama su obra? Dijiste que era en los setentas. ¿Qué más? Sí, es, bueno, en español es arqueología de la basura, él es archaeology of garbage. Todo esto surge con una, bueno, tengo como la idea general, dos estudiantes suyos, era una clase en la que se pidió investigar, o sea, las aplicaciones de la arqueología en diferentes ámbitos. Y dos de ellos surgieron con esta idea, o sea, la idea no fue de, hace un día se despertó Raji y dijo, quiero hacer arqueología de la basura. No, todo empezó como una clase, estos estudiantes lo hicieron, los resultados fueron muy interesantes y fue como, bueno, igual y podemos aplicarlos a gran escala. Y fue cuando surge esta idea de estudiar los rellenos sanitarios. Pero no solo se estudió eso, o sea, también, bueno, les cuento un poquito. Cuando yo estuve en la universidad, teníamos una materia, estudio de caso,
yo decidí hacerlo sobre arqueología de la basura, también porque me interesaba, pero no lo entendía al 100%. Y decidí hacerlo entre comparación de dos zonas. Una que se podría considerar de clase baja, o sea, ahí me basé en las estadísticas del INEGI, y otra de clase media. Entonces dije, bueno, quiero ver qué están desechando cada una, en qué se diferencian. Y la verdad es que el trabajo de Reggie fue muy complejo porque analizaron absolutamente todo, hasta las cáscaras de huevo. Y en mi caso tenía que considerar el tiempo. Entonces yo nada más me fui a revisar plásticos, o sea, lo que sería el PET, Tetra Pak, algunas veces cartón y vidrio. O sea, más que nada las etiquetas de sus productos. Y lo recogía, bueno, revisaba la basura directamente en el sitio, no era como que me iba al relleno sanitario a revisar eso, no, no, no. Yo lo hacía ahora sí que donde dejas tu basura en la esquina, ahí revisar qué material están desechando. Y la idea era esta, ver si sí hay una diferencia entre clases sociales o no. Sí, los resultados se pudo reflejar. Y Raji, bueno, yo cuando hice esto me basé en Raji, que era lo único que conocía, que él había hecho esto entre distintas zonas por un tiempo limitado. Pero ya después me enteré que hizo lo del relleno sanitario y que ahí se basó su investigación principalmente. Pero realmente se puede hacer de diferentes maneras. Pero Raji hizo su estudio para ver las diferencias entre las clases sociales o cuál era su objetivo. Creo que él abarcó los dos. No tanto entre clases sociales, él lo mencionaba como más zonas, por ejemplo, en donde se encuentran viviendo grupos de mexicanos. Entonces, ver qué productos consumían y qué productos consumían en, no sé, una clase media estadounidense típica. O sea, como, sí, ver si se están adaptando ciertos productos mexicanos allá. O sea, cómo está funcionando la interacción. Ujú. Ya, la verdad es que supongo que su trabajo no iba a conllevar tanto, era como algo sencillo de, solo quiero ver si hay diferencias, pero ya cuando se metió de lleno al proyecto descubrió cosas súper interesantes, o sea, hasta estaba leyendo, tiene un libro que se llama así, Archaeology of Garbage, bueno, yo lo recomiendo porque menciona todo su proyecto, y él lo que hace. Sí, de su proyecto simplemente empieza a comparar las zonas, como ver si hay diferencia entre el consumo de ciertos productos, pero llega a descubrir que incluso te puede dar datos sobre la población, de cuántos hombres están viviendo, cuántas mujeres. No tan específico, obviamente ahí involucra unas fórmulas, pero sí te da una idea de incluso los integrantes de la familia, por las cantidades o los objetos que están consumiendo. Sí, porque muchas personas piensan que la arqueología, pues lo único que hacemos es estudiar el pasado, ¿no? Y sí es lo que la mayoría de nosotros hacemos, o sea, estudiamos la cultura material del pasado para saber cómo vivían los del pasado. O bueno, si usamos otra de las estrategias que dijiste al principio, podemos hacer experimentos también para saber cómo le hacían antes. Pero creo que no toman en cuenta que también la arqueología se puede aplicar para entender las sociedades, cómo funcionan ahorita y cómo van a poder seguir siendo sustentables en el futuro. Creo que eso es algo muy importante de esta, como, no sé si llamarla disciplina, subdisciplina. Sí, es interesante porque no solo, o sea, ahorita nos centramos en el proyecto de Raji, pero hay muchos otros proyectos que involucran estudio de, como decía, cultura material moderna, y así es aplicable en diferentes ámbitos. Entonces, muchas veces es complicado entenderlo porque sí, cuando tú estudias arqueología, desde la definición que te dan, ¿no? Estudio de culturas del pasado, que es como, entonces esto no lo puedo hacer, pero no, o sea, incluso lo que sucedió hace una semana, eso ya es pasado, eso ya se puede estudiar. De diferente forma, claro, pero se puede estudiar. O sea, si lo pensamos bien, ahorita tenemos una cultura de desecho casi como de hiperdesecho, ¿no? Y anteriormente pues no era tanto así, o sea, ahorita es como lo nuevo llega a reemplazar lo viejo y antes no era así, o sea, no era tanto de que ya tengo algo nuevo, entonces ya no me sirve esto y lo tiro. Y, o sea, eso, por ejemplo, incluso con cuestiones como de cuando la gente se moría, pues los enterraban en sus propias casas porque seguían formando parte de su vida. Hoy los enterramos en los panteones y vamos a visitarlos de vez en cuando, ¿no? O sea,
hoy tenemos tanto material que se desecha que se me hace impresionante que la gente no vaya, no, o por lo menos científicos, gente expertos en la materia no vayan a estudiar eso para saber cómo están funcionando la sociedad, qué está fallando y cómo podemos hacerlo para mejorarlo. O sea, no, o sea, yo creo que ahí hay muchísimo con qué trabajar. Justamente cuando hablábamos en la primera ocasión sobre volcanes y toda esta situación, una forma de justamente fechar y de comparar este episodio es ver la ceniza, ¿no? Lo que está pasando en ese momento. Ahorita estamos en un momento histórico importante, ¿no? Incluso se ha dado noticias sobre el desecho de cubrebocas. Entonces es quizá impresionante que en 100 años se dé X proyecto arqueológico y se encuentre todo este desecho de cubrebocas y de guantes que está generando la situación que estamos viviendo y que obviamente se va a fechar y se va a poder relacionar con el momento de una pandemia y de un paro total a nivel mundial y que se va a poder encontrar en todo el mundo, ¿no? Entonces es justamente este tipo de propuestas que deberían estar en la mente, ¿no? Y en la creatividad de cualquier investigador, ¿no? Está sucediendo y va a dejar una huella. Sí. Sí, todos estos eventos importantes, quieras o no, dejan huella, incluso en los sismos, ¿no? O sea, quieras o no, las construcciones, sí, el desecho se supone que debe de ir a dar a cierta parte, pero Raji decía, ¿no? O sea, aquí se encuentran desechos de construcciones que no deberían de estar, pero están, y quieras o no, te da una idea de incluso qué tanta conciencia del desecho tenemos, o sea, de qué debe ir y qué no debe ir al relleno sanitario y cómo complica su trabajo a las personas. Sí, Mm. estaba leyendo que incluso unos científicos que se dedican a estudiar el antropoceno, que estaban diciendo que ya estamos cambiando el sedimento de la Tierra. O sea, la capa de la Tierra ya es distinta porque ya tiene radiación, ya tiene plástico, ya tiene un buen de toxicidad que antes no existía. O sea, ya ha cambiado completamente la composición. Sí, aquí también es mucho de conciencia, o sea, conozco y de hecho me incluyo antes de esto, entre las personas que realmente no le veían sentido a esto, o sea, de reciclar. Era como, bueno, si lo estás creando, pues si toda la gente lo hace, ¿por qué no lo desecho donde siempre? Ya después te das cuenta que, bueno, es la importancia del reciclaje y que tampoco es la única solución. O sea, reciclaje no lo es todo. La solución sería intentar consumir menos productos que contengan plástico, porque aunque recicles, no, o sea, no es la solución. No, o sea, si tú vas y compras una botella de cloro al súper y se te acaba y luego decides usar esa botella para otra cosa, también vas a tener que ir a comprar otra botella de cloro. Entonces ahí ya tienes dos y luego al final, quieras o no, aunque la hayas usado por mucho tiempo, vas a seguir consumiendo y vas a seguir tirándolas a la basura al final. Entonces no sirve de nada, como dices. O sea, tenemos que más bien tener una mentalidad de consumir menos. Sí, y también son productos que aunque quieras no los puedes volver a usar, o sea, son productos, algunos son productos tóxicos Sí. y ahí sí no puedes hacer nada más que desecharlo. ¿Alguna otra conclusión que haya sacado Rachi de todo esto, además de que justamente no se puede comprobar la diferencia de socioeconómica, así como decías, ¿no? Que no tienen una conciencia de reciclar y de desechar en los lugares adecuados? ¿Alguna otra situación que Rachi dijo esto está pasando? Bueno, en su época vio que lo que más se desechaba era papel, periódicos. Entonces ahí era interesante porque la lógica era, bueno, lo que más ocupa, no es espacio, lo que más se está desechando es plástico, PET. Pero ya después cuando vio a fondo la situación fue de no, no es cierto. O sea, lo que más se está desechando y ocupa espacio en los rellenos sanitarios es el papel. Entonces se le debería de dar mucha atención al reciclaje del papel, que era algo que no considerarías, ¿no? Es como, no, pues, si tú no haces un estudio, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Que decimos, no, es que nuestro problema es el plástico, es el PET. Y es, bueno, ya hay un estudio que te diga eso, o sea, o lo estás suponiendo. Porque igual y nuestro problema ni siquiera es el PET, igual y se está desechando más Tetra Pak.
Entonces, yo creo que por eso es importante estos estudios, para saber exactamente cómo aplicarlos. No es, sí, muchos dicen, en Alemania funciona de esta forma y están estas máquinas y funcionaría muy bien en México porque ganaríamos dinero. Y es como, no, o sea, yo cuando hice lo de la basura me sorprendió que en las zonas de clase baja, entre comillas, porque realmente no eran de zona baja, reciclaban todo. O sea, no encontraba PET, lo único que encontraba era vidrio y después entendí que era porque el vidrio no te lo pagan tan bien y es demasiado peso. Pero de hecho sería mejor si usáramos vidrio en nuestras vidas en lugar de plásticos. Pero sí, o sea, te das cuenta que, ok, igual y estas maquinitas funcionarían en una zona de clase media alta, pero no en una de clase baja. O sea, porque ellos reciclan todo. Y de hecho incluso se van, yo me acuerdo que muchos de los señores, que en México se les conoce como pepenadores, no querían entrar a esa zona. Cuando les pedían, ¿me pueden ayudar a revisar la basura? Yo solo anoto, o sea, solo ayúdenme a ver qué hay. Me decían, es que ahí no nos metemos porque no hay basura. O sea, ellos tienen identificados sus puntos. Y donde se iban era en la 14, donde estaban, pues sí, todos los bares. Y podían obtener un buen de basura, o sea, de plástico. Y ahí era donde todos se iban. Entonces sí es interesante eso de cómo aplicas un proyecto, porque igual y en tu cabeza va a ser el mejor proyecto de tu vida y o si la gente lo va a utilizar, pero no es cierto. O sea, si no estudias el lugar, si no sabes qué es lo que la gente realmente necesita, no te va a funcionar un proyecto. Y eso aplica en todo, no solamente en la basura. Lo estás haciendo ver como que funciona justamente para aplicar conciencia del desecho, así como incluso se podría aplicar para empresas, ¿no? ¿Qué clase de formas, qué clase de presentaciones podrían llegar a hacer de la elección de tu público, ¿no? De tu consumidor? Entonces, pues es una aplicación muy grande, ¿no? Tanto bien encaminada como también para lucrar con ella, ¿no? Sí, sí, eso se puede ver entre las cosas que observó Raji, porque te digo, la aplicación que tuvo su proyecto fue grandísima para entender muchos aspectos de la sociedad y él veía que en cuanto al consumo de hamburguesas y al consumo de pollo, se desechaba más pollo que hamburguesas. O sea, que la gente igual y se compraba en KFC el paquete de 12 y nada más se comía 6 y desechaba las demás piezas. Cosa que no sucedía con las hamburguesas. O sea, sí había desecho, pero no era tan grande. ¿En qué año fue ese estudio? Fue en los 70s. Ah, pues sí, todo lo de la cultura de reciclar el papel y que ya hasta sacaban los paquetes de papel reciclado según fue hasta este siglo. Sí. Sí, y es que también hay que considerar, bueno, muchos creemos de, bueno, si es orgánico, se tiene que descomponer en cierto tiempo, pero eso solo bajo ciertas condiciones. Realmente hay productos que, no sé, un hot dog te lo comes ahorita y dices, bueno, si lo dejo aquí afuera y se echa a perder, yo creo que en menos de un mes ya no está. O sea, ya se lo comieron otros animalitos o lo que tú quieras. Pero no, estaban viendo en el relleno que como las condiciones no son las adecuadas, esos productos no se pueden degradar. No se pueden deshacer, o sea, no se cumplen las condiciones adecuadas. Y de hecho me acuerdo que cuando todavía tenía novio, él vivía en Estados Unidos y cuando lo iba a visitar me sorprendía mucho porque no sé si la gente se da cuenta, pero abajo de los plásticos normalmente tienen un número. Y eso quiere decir que, o sea, ese número depende de cómo tienes que desechar ese plástico, porque como dices, no todo se degrada igual. Entonces allá en Estados Unidos, no en todas partes, pero yo creo que en la mayoría de las ciudades sí tienen muy controlado cómo tienes que desechar todo. Incluso la propia ciudad te da tus botes de basura de diferentes colores que tienes que sacar o sea, si no es ese bote de basura específico, el camión de basura no lo puede recoger y cosas así. Yo creo que pues, sería bueno aplicarlo en México, ¿no? Sí, porque incluso hasta el producto más pequeño que crees que no te podría dar mucho problema, o sea, un esmalte de uñas que es como, ok, ya venció, ya no lo quiero, lo voy a tirar, es como, ese debería de tener o sea, se debería desechar en un lugar específico. Obviamente, como son cantidades pequeñas, pues no hay problema si va a dar a la basura, entre comillas, pero ¿qué tal que ya son 70 esmaltes, ya no solo es uno? Entonces va a dar al relleno sanitario y si se rompe ese frasquito va a contaminar otra, o sea,
vas a generar un gran problema. Entonces, siempre hay que pensarlo a gran escala, como, ok, para mí esto es inocente, solo es un producto, pero qué tal que todos piensan lo mismo y ya no solo es uno, ya son 100, ya son 200, o sea, sí hay que pensar en todos los demás cuando desechas algo, incluso en esto del aceite para automóviles o, no sé, frasquitos de ácido muriático, algo así. Sí. El mismo aceite de cocina, ¿no? Ah, Sí. sí. Y ese sí es más común, pero incluso muchos lo tiran en el mismo drenaje, ¿no? En el Sí, regadero. mucha gente no sabe que eso es súper malo. Y Sí, bueno, recapitulando un poco, Maya, hace un rato mencionaste no solamente a Rachi, mencionaste a otro arqueólogo que dices que es muy importante para justamente entender esta perspectiva, ¿no? Y mencionaste que era Schiffer y la arqueología conductual. ¿A qué viene todo esto? ¿Por qué es importante? Él es importante porque da los 4 estadios que mencioné al inicio, es importante para entender no solo la cultura del pasado, sino también entender el presente e incluso, obviamente no como predecir así de, oh, sí, yo sé exactamente qué vas a desechar, pero no, te da una idea de cómo actúa la gente, incluso para saber cómo puede llegar a actuar en un futuro. O sea, no es solo de... Tiene mucho que ver con la arqueología procesual porque ya no es solo que estudiemos el pasado para ver cómo vivían, sino más bien que entendamos cómo se comportaban las personas. Entonces, para dar paso al siguiente tema que ya lo dijo Maya hace un rato, nos spoileó un poco de lo que se va a hablar, es justamente no solamente es Raji con su propuesta bastante innovadora y aplicable, lo hemos estado discutiendo ahorita, cómo es que incluso debería ser prioridad. También hay otro proyecto que queremos mencionarlo porque pues es un proyecto mexicano por una arqueóloga mexicana muy importante. Entonces, pues es el tiempo de mencionar a la doctora Guadalupe Espinosa y su proyecto en el lago de Chapultepec. Sí, ella es importante porque hasta la fecha el único proyecto, bueno, sí, el único proyecto que se había hecho a gran escala de la basura era el de Raji. Entonces, en otros países, bueno, realmente no sé en otros países si se ha llegado a aplicar como tal, pero en México se empieza a estudiar hasta la doctora Guadalupe Espinosa. Entonces, por eso es importante, porque ellos lo continúan. Ella ahorita es la directora de operación de sitios de Lina, pero su proyecto en ese entonces ella estaban trabajando en el proyecto de los baños de Moctezuma, sí era eso, ¿no? Y entonces como que aprovechó el proyecto arqueológico que ya se tenía para hacer el proyecto de la basura. Entonces fueron como dos proyectos distintos en el mismo lugar y que se concentraban en dos objetivos distintos. Solo para dar un poco de cuánto tiene ya de impacto y de antigüedad para que se vea que no es algo de pocos años y una investigación que ha quedado aislada en el tiempo. Hay una revista muy importante que es de divulgación arqueológica, se llama Arqueología Mexicana. Ustedes pueden buscarla por internet, comprarla incluso ahí. Y en el año 2006, en el volumen 3, el número 77, es justamente donde viene un clásico artículo de ella. Se llama justamente Investigaciones recientes en Chapultepec. ¿Y qué es esto? Básicamente, el resumen de esto es que como parte del proyecto arqueológico Bosque de Chapultepec, se realizaron estudios sobre la presencia, en este caso teotihuacana, en la falda del sur del Cerro de Chapultepec. ¿Qué es lo que encontraron? Obviamente cementerios cristianos del periodo de transición prehispánico virreinal en el Jardín de los Leones y el análisis de la tipo incluso de basura contemporánea obtenida durante el dragado de los lagos Mayor y Menor e incluso las acequias de este lago. Entonces, es un proyecto que ha tenido un impacto en mucho tiempo de estudio e incluso en tiempo de investigación, ¿no? Este es del 2006, pero sigue vigente en estos tiempos. Sí, llamó mucho la atención precisamente por la parte arqueológica, porque, pues, o sea, el bosque de Chapultepec es un bosque muy importante en la Ciudad de México y entonces de por sí que hagan un proyecto arqueológico ahí llama mucho la atención, pero también por todos los materiales que sacaban del lago y hasta nos comentó que
que es un proyecto que hasta el día de hoy a la gente le sigue interesando y siguen queriendo hacerle entrevistas, incluso creo que dijo que van a hacer un museo, ¿no? ¿A qué te refieres, Fer, cuando dices que ella comentó a nosotras? ¿Qué es lo que Es que, intentas decir? sí, perdón, es que Maite y yo tuvimos la oportunidad de tener una videoconferencia con ella en la que nos explicó cómo estuvo el proyecto, tanto arqueológico como, bueno, los dos fueron arqueológicos, pero el arqueológico prehispánico y el arqueológico de la basura. Y estuvo muy padre porque nos enseñó su presentación, nos enseñó varias fotos y nos explicó cómo fue el proceso, cómo le hizo, cómo fue que sacaron toda la basura, porque la basura la sacaron del lago y de las acequias, y entonces cómo fue cuáles fueron los materiales que utilizaron para sacar la basura, cómo los analizaron, que eso es una pregunta que yo también me hacía, o sea, si sacas un buen de basura de un lugar, ¿cómo lo haces para analizarla arqueológicamente, ¿no? Porque los arqueólogos lo que hacen es ir por capas, registran muy cuidadosamente, etiquetan, meten en bolsas y luego siguen a la otra capa, ¿no? Pero si está todo revuelto, ¿cómo le haces? Entonces eso también nos lo explicó ella. Sí, también fue importante su proyecto porque no se hizo como el de Ragin, como dice Fer, o sea, no fue ir por capas, sino involucró otro tipo de arqueología, que era arqueología subacuática. O sea, lo hicieron de manera diferente, pero sigue siendo el mismo material. Es basura, solo lo investigas de otra manera, pero conlleva el mismo método, ¿no? De clasificación, de análisis. O sea, fue muy detallado también. Sí, básicamente nos dijo que ellos lo que hacían era sacar por área y entonces por cada área analizaban el material, creo que lo registraban por tipo de, por ejemplo, plástico, metal, latas, cosas así, y ya se seguían a la siguiente área. O sea, no era por capa. Entonces, vale la pena comentar, ¿no? Hay unas preguntas que exactamente tú, Fer, le hiciste, entonces vale la pena que a continuación puedan escucharlo. Cuando tuve la oportunidad de coordinar el proyecto de Chapultepec, cuando cerraron el bosque, con el plan maestro que venía toda la remodelación en el año 2004, pues surgieron el primer heredé, un proyecto de arqueología, pues en el cual hice bastante cosas, porque Chapultepec pues es un sitio que está ocupado el preclásico, clásico, todo, entonces encontramos unidades habitacionales, miles de cosas, entonces pues es un sitio que ha sido con ocupación ininterrumpida. Entonces en una de las reuniones que me invitaron en su tiempo a participar, pues decían que iban a dragar los lagos de Chapultepec. Estos lagos son artificiales. Porfirio Díaz, bueno, a finales del siglo XIX hubo un congreso internacional de parques y jardines para ver qué se iba a hacer justamente con las áreas verdes en ciudades urbanizadas, todo esto. Entonces, este congreso se efectuó en París, entonces fue como decidieron remodelar varios parques a nivel internacional. Por eso Chapultepec se parece un poquito al Central Park en Nueva York, un poquito a Hyde Park en Londres, un poquito a la Alameda, acá en Ciudad de México, porque fueron inspirados en toda esta red internacional para, pues así como movimientos no arquitectónicos para embellecer las ciudades y todo. Y en eso entró a Bosque Chapultepec, estaba el presidente Porfirio Díaz, quien hace distintas remodelaciones al bosque, entre ellas justamente el cambio de excavar los lagos. Esos lagos son artificiales. Una cosa ahí para que me vayan entendiendo el contexto de Chapultepec, y ya luego entramos de fondo a la basura, porque justamente ahorita está ese proyecto, fíjate que nunca me ha abandonado, yo creo que ha sido el proyecto de mi vida, porque ahorita tienen un plan de volver a remodelar el bosque, y el que más le llamó la atención a la Secretaria de Cultura fue el de la basura justo. Entonces esos lagos son totalmente artificiales. Pues bueno, cuando yo me dediqué a Chapultepec, me enfoqué en la primera sección, y también pues me fui ahí de chismosa cuando se rompió el lago de la segunda sección, pero ahorita lo vamos a ver para que vayan entendiendo el contexto. El bosque de Chapultepec pues es no sé si ustedes tengan conocimiento, pero era un lugar donde antes había manantiales,
de agua dulce que abastecían a toda la Ciudad de México, porque pues, nosotros estábamos sobre el lago Salino, entonces pues se generó una red de acueductos, drenes, puentes, drenajes, etcétera, que era muy aprovechable esta agua de Chapultepec. De hecho acá, no sé de dónde seas, pero si has venido a la Ciudad de México y has visto Avenida Chapultepec, pues hay una como reconstrucción hipotética de lo que era el antiguo acueducto que llegaba hasta lo que era la fuente Salto del Agua, que la que está en el metro Salto del Agua no es la original la tienen en otro lado, y hay otra fuente que también movieron, que está ahí afuera del lado, saliendo del metro Chapultepec, etcétera, ¿no? Y otras que llegaban hasta Tacuba, etcétera, pero pues todos estos acueductos y esto pues vienen desde la época prehispánica, que fueron dirigidos pues básicamente por los tlatoanes mexicas. Entonces, esto acá en estos puntos, pues son todo lo que tienen. Esta presentación la hice yo para Fonatur, que me dio $1 millón para excavar los baños de Moctezuma, que era uno de los contenedores que almacenaban esta agua de manantial. Acá, como pueden ver en la presentación, pues hay una zona con petroglifos. Ahorita los vamos a ver más a detalle, zonas de manantiales de filiación teotihuacana. Y entonces esto, lo que dice Jardín de Leones, es el primer cementerio que hubo católico prehispánico ahí en esta zona poniente de la Ciudad de México. Y todo esto que les pongo, arquitectura del paisaje, siglo XIX-XX, es justamente las obras de remodelación que hizo Porfirio Díaz. A ver acá una fotito para que se vayan dando idea. La voy a ampliar un poco para que vean todo lo que hay en el pues es una serie de acueductos. Hay chimalis, hay petroglifos, hay aposentos. Esto es lo que era la antigua alberca de Moctezuma, que no es lo mismo que los baños de Moctezuma, que tuve mucha suerte en encontrarlos, porque a pesar de que se habían excavado varias veces, pues yo tuve la fortuna de registrarlos, y el chiste es de que ha sido un continuum. Entonces esto se refiere a lo que tenemos actualmente por ley de monumentos. Yo no sé qué tanto conozcas la ley de monumentos, que nosotros, como venimos de la UDLA, pues obviamente no nos enseñaron tantas cosas, pero sí sería muy bueno que se fueran involucrando en todo lo que es un paquete de leyes y de procedimientos que en la UDLA nunca los manejan, pero que en la vida real así funciona, ¿no? Y si no, luego yo con mucho gusto se los voy a compartir, pero hay muchísimas leyes nacionales e internacionales que defienden el patrimonio arqueológico natural, y pues acá en México, pues por ley únicamente defendemos hasta el siglo XIX, y la ley de monumentos no abarca aspectos como la basura. Sin embargo, ustedes que habrán leído a Michael Schiffer, y a mí cuando se me presentó la oportunidad en específico de que me enteré de que se iban a dragar los lagos Mayor y Menor, pues es como me acuerdo de una lectura de William Ratke, que no sé si la conozcan, de un proyecto que se llama The Garbage Project, que hicieron en Tucson, Arizona, el cual pues a través de la basura, pues de barrios de africanos, de ricos, todo, pues él fue identificando pues varios patrones de comportamiento, de consumo, etcétera, en el cual identifica pues ahí las diferencias sociales, ¿no? Entonces, el desasolve pues es una máquina, una draga se llama, que es como un barquito que lo que hace es como soplar hacia adentro. Entonces lo que hace pues es revolver toda la basura. Entonces lo que se hacía pues era recoger toda esta basura, almacenarla, y a través de ello pues fue como eso. Primero les doy una introducción a Chapultepec. Por ejemplo, pues es el lago Mayor, el Menor, y todos los hallazgos, ¿no? En Chapultepec también, por ejemplo, hay árboles que tienen declaratorias de monumentos históricos, como los ahuehuetes, que Moctezuma los trajo de Huastepec, y son árboles que crecieron, porque estos árboles generalmente se dan en contextos de agua. Y ya, por ejemplo, cuando vino Maximiliano y Carlota al castillo, etcétera, pues ya también se vino una serie de especies vegetales como las jacarandas, etcétera, que embellecieron también pues mucha de esta parte de lo que es no sé si ustedes estén enterados, pero Reforma se mandó a hacer en época de Maximiliano y Carlota, y hay una escalera en el Cerro de Chapultepec en el cual Carlota pues veía cómo venía Maximiliano de Palacio Nacional hacia Chapultepec, pero así es como se funda la Avenida de la Reforma, y posteriormente pues ellos traen a jardineros de Austria, todo, y van muchas de las cosas que tenemos en Ciudad de México, por eso nos ponen los árboles morados y todo, pues los trajeron justamente estos,
además de otras especies que fueron traídas de otros lados, pero principalmente ocurrió en el siglo XIX, ¿no? Y bueno, pues esto es un resumencito de todo lo que es de todo lo que se encuentra. A lo que voy es que es un sitio ininterrumpido en ocupación. Tenemos etapas preclásicas. Acá, como pueden ver, pues diferentes periodos que se dieron acá en la Cuenca de México. Seguramente en sus lecturas ahí con Gabriela o con Patricia habrán visto pues que todo lo que se trabajó por George Bailian, etcétera, acá en la Cuenca, que son muy diagnósticas estas de acá, de la Cuenca. Si han ido ustedes a Cuicuilco, ¿de dónde eres? De aquí de Querétaro. Eres de Querétaro, muy bien. Bueno, en Querétaro tenemos 4 zonas arqueológicas, plazuelas, todo. Bueno, entonces, por ejemplo, el patrón de Chapultepec es bien distintivo porque cuando encuentras tú estas rocas, si se fijan acá, donde estoy poniendo el mouse, tienen un lado careado, ¿va? Entonces estos lados careados siempre son indicativo de algo, y si se fijan acá tenemos como unos círculos, y si ustedes han ido a la zona arqueológica de Cuicuilco, que la arqueóloga Fernanda, obviamente, porque ahorita está en Patrimonio Cultural de Tlalpan, sí, pues yo sospecho que son antiguas quivas también del periodo preclásico. Adentro del mismo castillo, durante las excavaciones y todo, pues tenemos bastante presencia también de la fase Tlaminilolpa, Xolalpan, Metepec, sobre todo arriba del cerro. Es decir, que pues primero llegaron los preclásicos, luego los teotihuacanos, luego los toltecas, luego los mexicas, así todo, siglo XVI, XVII, XVIII, entonces tenemos de todo. Entonces ahí, por ejemplo, pueden ver el patio Cañones, que es ya cuando se hizo castillo y todo esto, ¿no? Pero pues anterior a la ocupación. Esta es una pequeña unidad habitacional teotihuacana que encontré en el cerro de Chapultepec, que por eso les digo que si se fijan acá está la roca, acá no se distingue muy bien, pero acá hay un lado careado. En este otro entierro, que son unos abrazados, también hay una roca con lado careado y una roca con lado careado. Entonces esto es indicativo de que junto a las rocas, mira, acá se observa bien, ¿ya lo ven? Sí. Junto a las rocas con lado careado o hay entierros o hay algo, porque este es el patrón de Chapu. Miren estos abrazados, no solo salen en Italia, también los encontramos nosotros, ahí por encima de todo. La verdad que fue un proyecto bien bonito, y un proyecto que cuando estuve haciendo la maestría en la UNAM pues hice el diplomado con Luis Barba. Entonces pues tuve la oportunidad de aplicar todas las técnicas arqueométricas, como es ADN mitocondrial, arqueomagnetismo, fosfatos, carbonatos, etcétera. Entonces, pues bueno, un proyecto que la verdad muy completo y que nunca me ha abandonado, porque les digo que 15 años después, pues vuelve a llamar la atención, ¿no? Acá, por ejemplo, pues todo lo que tenemos en puntas de proyectil, excéntricos, raideras, todo exactamente indicativos que te dan ocupación prehispánica en Chapultepec. Chapultepec también está planteado en varios códices, en historia tolteca, chichimeca, etcétera. Pues siempre lo distinguimos acá como el Cerro del Grillo, y también pues el distintivo va a ser el agua, que era el agua de los manantiales, que era así como el contenedor. Por ejemplo, acá pues podemos ver, hay varias ilustraciones. Esta era la antigua escalera de Carlota, por ejemplo, que también estos baños de Moctezuma, que son los que encontré, pues tuvieron utilidad de varios años. No sé si ustedes sabían que Chapultepec también pues fue colegio militar, o sea, lo ocuparon muchísima gente, y las albercas siempre las fueron adaptando, remodelando conforme al dueño, por poner algo, ¿no? Entonces fueron tapando la de Moctezuma, entonces tenemos como 6 etapas diferentes, pero también lo podemos ver a través de diferentes escenas. Como pueden ver, acá está el cerro, acá está el Chapulín, en diferentes mapas de Sigüenza. Son muchísimos códices en lo que está representado. Esta es una reconstrucción, no sé si ustedes reconozcan el observatorio del Torreón, que está hasta arriba del castillo de Chapultepec. Pues esto era un antiguo templo mexica, y esto es lo que yo les decía, ¿no? La canalización de agua de manantial a través de acueductos, etcétera, que pues los construyó Chimalpopocan, Nezahualcóyotl, y pues bueno, el chiste es de que el bosque siempre fue bosque, ¿no? Porque era así. Entonces, como ya les decía, acá no se alcanzan a ver todos los árboles, pero es una clasificación de árboles de cómo se fueron introduciendo. No sé por qué no se vean. Acá, por ejemplo, los ahuehuetes, ¿no? de gran tamaño. Esto eran las fuentes de agua que siempre había, los acueductos, cómo corrían. Pasamos georradar también ahí. O sea, fue un proyecto así como muy novedoso en cuanto a la implementación de nuevas técnicas,
y que de hecho también en la UNAM lo ponen mucho de ejemplo, porque como yo tomé clases con ellos, con la doctora Soler, que hace arqueomagnetismo y todo, pues fue como un puente de oportunidad estando acá en la Ciudad de México, en el que yo sumaba y venía todo el mundo a hacer fechamientos, cosas, etcétera. Entonces así es como fuimos reconfigurando. Y ahorita me vas a decir, ¿por qué me explicas todo esto? Pues tiene una razón, ¿no? Por ejemplo, ahí, entradas, ¿no? Esto que dice fecha de construcción de esta cosa para hacer aprovechamiento de agua de manantial, pues tiene una fecha de 1548, y estoy yo 15 años antes, muchísimo más delgada, como 15 kilos. Bueno, y entonces diferentes planos, todo, etcétera, ahí. Y de ahí, en Baño de Moctezuma, que es el área que a mí me tocó intervenir, por ejemplo, todas estas albercas pues estaban encima de los baños de Moctezuma, y es de donde proviene el famoso chapulín de carneolita rojo, que está actualmente en el Museo de Antropología, ¿no? Estos son el problema con baños de Chapultepec, el baño de Moctezuma, es que todo el mundo excavaba al centro, porque según esto estaba ahí el tesoro Moctezuma y eso, y yo lo que hice fue excavar a los lados, y es cuando me encuentro con la alberca. ¿No? Entonces ahí, por ejemplo, parte de la excavación, para que vean ya lo que fui explorando, por ejemplo, esta parte, pues ya cuando le limpiamos acá el muro, porque estaba muy chueco, pues ya nos salió la escalinata, nos salió un sistema de pilotaje muy interesante, de acueducto. Ahí está la agente antropológica, es el doctor Luis Barba, sí lo conocen, ¿no? Sí, hizo un trabajo Ajá, exacto, haciendo el georradar, y etcétera, ¿no? También los petroglifos, que obviamente cuando llegan los españoles, pues ya saben que destruyen cosa y media. Acá está una destrucción, pero acá está lo que queda y pues ya todo lo que significa, ¿no? Estos son antiguos aposentos prehispánicos, que eran observatorios también astronómicos, pero que posteriormente pues ya fueron y le pegaron, o sea, ha sido como mucho de reciclaje, ¿no? Entonces han estado las cosas ahí durante años y ha sido como que copy-paste, remodelado, ¿no? Este es el Chimali también, que también está seccionalmente construido. Sacamos un fechamiento porque con Acto, tiene un apellido rarísimo, Acto Galvich, no sé, pero es un investigador que está ahí de geofísica, ahorita está en Morelia. Cuando quedan restos de pigmentos rojos, ellos tienen todas las técnicas para dar fechamientos por arqueomagnetismo. Ahí tengo muchísimos artículos escritos. Este es un entierro en el que encontramos más de 50 y tantos esqueletos. O sea, todo eso es un gran cementerio donde está la salida del metro Chapultepec y la entrada de Leones. ¿Y por qué cementerio prehispánico? Porque acá se destruyó este cementerio porque justamente cuando construyeron el circuito interior, pues se llevaron varios, pero en este cementerio todavía envolvían al muerto en petate, como lo pueden ver acá. Tenemos varias figurillas prehispánicas y todo, y también tenemos enterrados muertos, como este de acá, ¿no? Un bebito en olla y todo. Entonces por eso es un cementerio totalmente de contacto, porque si se fijan, pues los muertos están hacia el oeste, donde se espera la esperanza de la resurrección, todo esto enterrados, pero al lado de ellos también había de estas cosas. Entonces es un cementerio totalmente de contacto. Esta historia es así como por episodios, ¿no? Entonces también ahí, a mí me encanta la Ciudad de México, y sobre todo para ti, Fernanda, que estás ahorita, tienes la gran oportunidad de trabajar en Tlalpan. La verdad que hay una de planos, todo interesantísimo. A mí me gustó muchísimo trabajar acá en la ciudad, que vienen en Sonia Ruiz del Lombardo y todo, sobre todo en la biblioteca de históricas que está ahí en la alcaldía de Tlalpan. Tienen muchísima información de todo lo que era el plano de la Ciudad de México, y bueno, pues a partir de ahí el plano de Uppsala, Juan Gómez de Transmonte, cuando vas al Museo de Antropología, de todo lo que era la antigua ciudad. Entonces de acá pues yo empecé a sacar ya la investigación, todo lo que era el Cerro del Chapulín. Estas son cosas que se encontraron, cajas con monedas, etcétera. Acá, por ejemplo, cuando se excavó esto, pues los antiguos cimientos, ¿no? De lo que era el antiguo Observatorio Nacional, el Templo Mexica. Por ejemplo, nadie sabe que está este rostro masculino excavado, que es del siglo XIX-XX, quizás. Lo que era la Casa de los Espejos, ustedes son más jóvenes, pero los que somos más grandes, pues nuestros papás nos traían a Chapultepec. Sus papás seguramente sí conocieron la Casa de los Espejos, que han de ser más contemporáneos míos que suyos. En realidad, la primera construcción que hubo fue a través de Bernardo de Galvez, que es este señor que está acá, que fue el primero que construyó una casa de campo ahí arriba, ¿no? O sea, nunca fue castillo. Castillo fue hasta que
llegó Maximiliano y pues ya hizo todo este castillo, etcétera. Luego ahí cuando pues fue la batalla, todo es un mito eso de que el niño se aventó con la bandera, y eso pues de eso nunca existió, es un intangible, pero luego fue colegio militar, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, podemos ver fotos de lo que es el actual Alcázar con colegio militar, y también el colegio militar, pues entonces todas las albercas prehispánicas y todo lo remodelaban, entonces ya como que adaptaban las cosas a su modo, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque mucho de la basura lo vamos a encontrar acá. Salón de actos, luego, por ejemplo, ahora sí ya viene la construcción de lo que es el castillo de Chapultepec, como se puede ver acá, con Maximiliano y Carlota, que es muy similar al castillo de Miravalle en Europa, que son los que le hacen la remodelación, y ya los últimos tintes y toques pues se lo da Porfirio Díaz, que de hecho, como él llega en el siglo XIX, y ustedes saben que viene toda esta revolución industrial, que empiezan las máquinas de vapor y todo eso, pues él trae el primer elevador aquí a México, el primer elevador de agua, que viene justamente, fíjate qué elegantes, con el agua de manantial, pues todas estas máquinas de propulsión, etcétera, pues las hacían a través de agua de manantial. Entonces pues ahí se crea el primer elevador, el jardín de bombas. Yo, por ejemplo, de licenciatura tengo una tesis en la Sierra Tarahumara en Chihuahua, y la hice en Batopilas, en la cual pues fue el primer lugar donde hubo luz eléctrica en todo el país, justamente para extraer todas estas minas de plata y de oro, etcétera, ¿no? Entonces Porfirio Díaz trae mucha innovación junto con toda esta periodo industrial del siglo XIX. Entonces, por ejemplo, Chapultepec tiene todo, ¿no? Los caminos antiguos, por ejemplo, la actual Galería del Caracol, el Jardín de Bombas, que si le excavas, entonces tú vas a encontrar, seguramente preocupaste, ocupación, pues como va, ¿no? O la mexica, o la teotihuacana, o la tolteca, o la preclásica, ¿no? Entonces, pues todo es sitio. Entonces ha sido un lugar con esta operación ininterrumpida. Esto era el antiguo bosque. Por ejemplo, estas son muchas de las esculturas que antes había, que muchas de ellas, había de cuenta que estaban así en el bosque de Chapultepec, y había varias en la Alameda Central, pero pues ya sabes, con el tiempo la gente no respetaba y eso las vandalizaba. Entonces las que quedaron se las llevaron muchas a la actual Academia de San Carlos, que está acá en el centro de la Ciudad de México. Esto ya obviamente se hace también con Porfirio Díaz, que es el Jardín de Leones, y ya es como empiezan a modernizarse, ¿no? Por ejemplo, acá, esto está interesantísimo, que eran ya, por ejemplo, por restaurantes, todo esto, ya saben que Porfirio Díaz pues trajo mucho la moda francesa aquí a México. Sí. Entonces, pues por ejemplo, de hecho había hasta un restaurante, y vean cómo convocaban a bailes, y todo era así como muy elegante, pero esto fue hasta Porfirio Díaz. Y entonces acá, por ejemplo, una de las inauguraciones del bosque, ¿no? En esa época. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver lo que era Chapultepec. Esto que ven acá, pues son las actuales colonias Roma, Condesa, todo etcétera. A mí me encanta trabajar en la ciudad. O sea, tienes un tesoro en tus manos, Fernanda de la Serna. Ahí te lo encargo. Sí. Todo lo que era, fíjate, este era, por ejemplo, el antiguo restaurante Chapultepec, que es así como del estilo de Eiffel, todo, etcétera. Entonces, todo era muy elegante. Miren cómo se empezaban a vender todo en San Miguel Chapultepec, en la Roma, todo eso, la venta de lotes, y ya con el tiempo, pues ya lo que era las fuentes, lo que es el actual auditorio, todo, etcétera. Y acá justamente es Yves Limantour, que fue el que fue este congreso, que les decía yo al principio de qué es lo que se iba a hacer en las ciudades urbanizadas. Pues justamente es como acá se ve la excavación del lago, y esto que dice tubo de hierro, es justamente cómo canalizaron a través de esta propulsión que venía inicialmente los manantiales de Chapultepec para generar toda esta cosa de, pues para llenar todo ese charcote que hicieron, porque son excavados y artificiales de esos lagos, que viene justamente de Río Lerma y de la tercera sección del bosque de Chapultepec, es donde se conecta. El agua de Chapultepec es verde porque es agua tratada, ¿sale? Entonces, pero a pesar de ser agua tratada, que viene de la tercera sección y todo, etcétera, pues han sobrevivido una gran cantidad de acosiles, de charales, de pececitos, de patos, todo, etcétera, todos radiactivos y eso, pero pues bueno, la naturaleza, como bien saben, es maravillosa. Ahorita lo hemos estado viendo en la pandemia, y pues bueno, una serie, siempre eran todos los motivos al agua, ¿no?
Entonces ya con la excavación de los lagos, pues acá por ejemplo podemos ver fotos muy antiguas del lago y cómo pues iba justamente pues como era siempre, ¿no? Con lanchas, todo, etcétera. Acá por ejemplo en fiestas, ¿no? Conmemorativas y todo que se hacían en la inauguración del lago, familias, acá como de los 30, 20, 30 que iban a dar la vuelta. Y acá, por ejemplo, todo lo que era el antiguo bosque y ya con los lagos excavados, ¿sale? Entonces todo esto era artificial porque no existía. Entonces, ¿por qué el interés de cuando se viene lo de la draga y todo de hacer pues esta remodelación del bosque? Pues es justamente porque si nosotros tenemos evidencias como esta es una onda que es esto como, no sé si vieron la película de T-Shock con María Félix. Sí. Es bueno ver esas películas a veces porque él sí la recrea, que es así como que para aventar, matar animales y todo eso, pues encontramos una, y obviamente pues todo lo que nos, ya como usuarios del bosque de Chapultepec, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues es muy interesante, no sé si te tocó ver, esta imagen salió en el artículo de Arqueología Mexicana, pues, o sea, gente que hasta buceaba, guácala, ¿no? Entonces, pues, encontramos diferentes tipos de cosas y todo, porque ahora la draga revuelve toda la basura, pues sale, pero muy interesante porque nos salieron cosas de brujerías, decían que se había inundado un bocho, pues encontramos las partes del bocho, encontramos una credencial de estudiantes, bueno, hasta pastillas de Viagra, de esta bolsa de Vigo de la época de las Olimpiadas, y entonces fue bien interesante porque como que Jaime Litvak, que en paz descanse, que yo lo quería mucho, pues me orientó mucho porque él de hecho hizo un intento de hacer proyectos de la basura, pero cuando aterrizó, pues ahí lo tenían siempre de asesor y todo, ¿no? Entonces, pues ahí ya nos dimos cuenta que en los 50 surge el plástico, o sea, es estudiar otros periodos, porque arqueología es arqueología, ¿no? Sí. Porque así lo dice Schiffer y todo, o sea, ¿no? O sea, arqueología es en todos los contextos, ¿sale? Entonces es hasta la colilla de cigarro, yo que fumo, que acabo de tirar en este momento. ¿Por qué? Porque es un tesoro valioso. Esto nos está hablando de ciertos periodos, ¿sale? O actividades que hacía la gente, ¿sale? Y de hecho se podría considerar por ley hasta patrimonio artístico porque es del siglo XX, sí. ¿Sale? Que son conductas que tiene la gente en cierto espacio, y los arqueólogos en 500 años van a revalorar esto de cómo eran los objetos, así como nosotros vemos y eso, pues también nosotros acá pudimos descubrir, oye, el plástico surge en los 50 y ya estamos viendo que tiene periodo de tiempo, ¿no? También de muerte, todo, etcétera, ahorita con todo esto de la conciencia, de recicle, y todo esto, cuando las tarjetas de crédito, por ejemplo, surgen en los 60, celulares, todo, etcétera. Entonces, la verdad que súper interesante, y ahorita les voy a hablar de las frecuencias. Y, por ejemplo, acá, pues, es como sacaba la draga todo lo que era la basura, acá la juntábamos y de ahí, pues, la íbamos separando. Y, niñas, hay que tener mucho cuidado quienes dan las fotos porque pueden hacer cosas como estas, ¿sale? Son brujerías bien interesantes. Entonces estos tubos de acá se cuenta que tienen hoyitos, entonces la draga, que ahorita la van a ver, es un barco, entonces lo que va haciendo la draga es como aventando así, soplando, entonces los hoyitos hacen que se revuelva toda la basura de abajo, y es justamente lo que se rescataba. Entonces ahí, por ejemplo, pues pueden ver una gran cantidad de botellas de PET, pero ya vieron que tienen el hoyito. Sus papás, sobre todo, que se sienten a comer con ellos y eso, pues a nosotros, a mí me tocó, de hecho, la transición entre el vidrio y el plástico. Antes los garrafones eran de vidrio, me acuerdo que hasta en la URLA me ponían a cargar los infelices garrafones de vidrio y todo ahora son de plástico, etcétera, pero bueno, me tocó como esa transición. Entonces, esta es una actividad reciente. Si se fijan en estos botes, hay un pequeño edificio, ¿ya vieron? Sí. Todo lo tienen, pues es justamente un tipo de actividad que la gente tenía para ir y pescar acosiles o ajolotes o lo que fuera de ahí. Entonces, o sea, es de lo que más frecuencia tenemos. Ahorita te voy a pasar las frecuencias, y entonces, pues, obviamente siempre se va a ver el plástico, pero ya en la minuciosa, pues ya ahí vemos de todo, ¿no? O sea, de botellas, de diferentes periodos,
vidrio que sí nos tocaron. Esto es todo lo que iba succionando la draga, que iba depurando ahí de porquerito, etcétera. Estuvo asqueroso el proyecto, pero bueno. Entonces esta es la draga, que es el barquito que les digo, y por acá va entre succionando, revolviendo y limpiando, que es como, ¿ya vieron cómo va saliendo toda la basura? Que es lo que va revolviendo todo alrededor. Trabajamos con arqueología subacuática, justamente con la maestra Pilar Luna, también en paz descanse, que también arqueología subacuática se involucró con nosotros en este proyecto, sobre todo en la preservación de materiales. Deben de saber pues, que yo soy medio restauradora frustrada, porque siempre tuve muchísimas ganas de ser restauradora, nunca se me hizo, pero siempre he estado muy enfocada en todo lo que es en la conservación de objetos, tanto muebles como inmuebles. Entonces, pues ustedes saben, si el artefacto está sumergido, se tiene que conservar sumergido e irlo secando paulatinamente para que no se deteriore. Entonces, por ejemplo, pues ¿quién no tuvo unos guapas? Entonces, sobre todo sus papás, ustedes están muy jóvenes, ¿no? Pero bueno, lentes, todo, etcétera, y todo lo que iba revolviendo, todo. La foto del espantoso bueno, más bien es la víctima, porque está muy fea, tiene los ojos cosidos y la boca cosida. Latas de atún, esto es lo que más encontramos, digo, ya estos están lavados, ¿no? Que son las botellas de PET para casa de acosiles y eso, y también pues brujerías, ¿no? Como los trolls, todo eso lo sacamos de la acequia, esta pelota para la onda, ahí está lavada la viejita esta. Pero lo más curioso, por ejemplo, el que impulsó mucho, ahí estoy yo 15 años más joven, el que era director de Lina, en ese momento, que era el restaurador Luciano Cedillo, pues sí ha habido un proyecto en el que he tenido éxito en mi vida, es el de la basura, porque no saben cómo llamó la atención, todo el mundo me entrevistaba, bueno, fue un boom, y sigue siendo, ¿no? Porque ahorita en el proyecto de Chapultepec, pues curiosamente fue el que más les interesó. Se hace lo mismo que arqueología, tipología, seriación, etcétera, para ir identificando los periodos de ocupación, que todos los tenemos muy diagnósticos, porque el periodo de ocupación, pues ¿cuándo va a ser? Pues va a ser de finales de principios del siglo XX, que fue cuando se excavaron los lagos, sí, a la fecha, y lo que quedó de basura, ¿no? Lo interesante hubiera sido saber dónde quedó toda esa bola de tierra, que ahí es donde se deben haber ido muchísimos hallazgos. Estas, por ejemplo, cuando me salían brujerías, se las guardaba Jaime Litva, que ya las abríamos. Con esa me asusté muchísimo, era un bote ahí como de Nescafé o algo así. Cuando lo abrí, pues tenía ahí algo ahí como dorado, medio raro, que era una vela. Bueno, cuando vi la forma dije, ¡ay, no, qué horror! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero bueno, era una vela ahí envuelta con un listón rojo y tenía diamantina, todo, etcétera, bastante curioso. Entonces, lo decían que bueno, dicen, porque obviamente pues también nos usan sonoras en investigación, cómo funcionan estas brujerías, pues decían que cuando uno toca las brujerías, se rompen los hechizos, pero pues me los pasaron a mí, porque sin novio muchos años, pero bueno. Entonces, bueno, ya que es donde estamos, pues ahí donde clasificábamos toda la basura, pero funciona exactamente igual. Obviamente no se sigue haciendo el registro pues normal, ¿no? Estatigráfico y todos los cortes de las acequias, todo eso. Es un registro arqueológico absolutamente normal, simplemente o sea, cuando tú excavas, por ejemplo, a mí que me tocó excavar en el altar de la plaza de la Pirámide de la Luna, que también encontramos unas cosas muy interesantes ahí, que como el metro teotihuacano, pues salían hasta cajetillas de cigarros, pues todo eso es material arqueológico, ¿no? Y se tiene que fechar y todo esto, ¿no? Ya que es ya donde nos damos cuenta de los procesos, etcétera. Trolls, cuando los encontramos de las acequias. Las acequias son, ya saben, ¿no? Como los canalitos que abastecen al Lago Mayor. Digo, esto fue un contexto sumergido, pero pues por supuesto que puede ser cualquier basurero normal. A mí me encantaría mira, mija, se me han ido aretes de brillantes, se me han ido miles de monederos en la basura y todo. Entonces es muy interesante ver qué te encuentras, ¿no? Sí. A mí de hecho te diré que mi cosa favorita que me encontré ahí en Chapultepec fue una bolsa que estaba llena, pero está todavía la bolsa llena de publicidad de hamburguesas, que se ve que fue un flojazo. Te dijo, voy a trabajarla, ahí se me hizo el cinismo más cinismo del mundo.
Entonces, pues ahí todo lo que fue la etapa, obviamente, pues encontramos remos, lanchas, pues todo lo que era la actividad, pero pues todo cuenta y sobre todo nos habla del patrón de la conducta de los habitantes de la Ciudad de México para distintas épocas. En el bosque de Chapultepec, que siempre ha sido bosque desde Moctezuma y eso, que lo que no fue para aprovechamiento de agua, pues fue para otra cosa. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues teniendo todo bonito el bosque, teniendo el elevador y todo eso, pues lo único que provocaron es que se agotara el agua de manantial, hasta que se perdió y se extravió. Y ya no hay. Han de saber que las de las lomas son bien brujas, ¿no? Entonces, pues porque, por ejemplo, había tangas de Victoria's Secret con fotos con alfileres ahí cruzados y eso, y pues no todos tenemos el poder adquisitivo para las tangas Victoria's Secret, no. Entonces, obviamente por el contexto y todo, pues suponemos que es gente de dinero la que hacía amarres de amor o algo que encontrabas en saquitos con cartitas, todo eso. Que bueno, de todo se cuece. Digo, un pobre no va a tirar un relojazo, ¿verdad? No. Yo no, por lo menos. La verdad que nos fue muy bien y así es como fuimos nosotros registrando más de 42,000 más o menos artefactos fueron los que registramos. Miren, en esa época, vean qué chistoso, ya estábamos pandémicos. Usábamos también todo de protección, si es cierto, ya ni me acuerdo. Es que he hecho muchas cosas, por eso ya no me acuerdo de varias. ¿Y cuánto duró el proyecto? Fue muy novedoso. ¿Mande? ¿Cuánto duró el proyecto? Duró como 5 meses más o menos, y ya luego con el tiempo se rompió el lago, porque no sé si han escuchado en las noticias que acá Chapultepec pues es una zona muy cavernosa, entonces se rompió el lago de la segunda sección, y luego ahí me vieron que estaba espiando y lo mandaron a tapar de volada, pero el que busca encuentra y también encontré brujerías. en el lago, que es decir, es de los 60s, que es donde están todos los restaurantes. Sí. Entonces eso nos habla mucho de la conducta y sobre todo brujerías asociadas pues elementos de alta poder adquisitivo, ¿no? Así como el de Rat, ya se cuenta, por ejemplo, es un tenis, no se ve porque está ahí todo lodoso, patines, carritos, bueno, encontramos de absolutamente todo, por ejemplo, estas cosas de los trolls y eso no me acuerdo si las guardaron. Hay una muestra en el Museo Nacional de Historia que guardaron y hay otra que se quedó enterrada, que al parecer, les digo, la van a desenterrar. Ya es tiempo de cerrar esta entrega y obviamente, pues, esto era lo que queríamos mencionar, ¿no? La importancia, obviamente hay dos temas aquí que considerar, la parte de investigación y la parte, pues, ya más de comportamiento personal, ¿no? En el caso de la investigación, pues, que la importancia del método, ¿no? No es solamente lanzar un proyecto con ciertos fundamentos y un poco superficial. Necesitamos científicos calificados para poder llevar un proyecto muy importante como los que desarrollamos aquí, que fue el de Rachi y el de la doctora Guadalupe Espinosa. Necesitamos una planeación bien hecha, metódica, y que obviamente certifique que estás haciendo arqueología, porque puedes trabajar con la basura, pero si no tienes la metodología arqueológica, no es arqueología de la basura. Estás estudiando la basura. Y está bien, pero obviamente vamos a considerarlo desde la parte arqueológica, que es lo que pues nosotras les damos, ¿no? Entonces, pues esta era la parte metódica. ¿Qué otro tipo de comentarios había que hacer antes? Pues yo pienso más bien, ahorita que ya estamos en el 2020, sí, todavía tenemos un problema muy grande con la basura. Tenemos que empezar a crear una cultura de menos consumo, definitivamente. Pero en términos de arqueología, yo creo que más bien, no sé, o sea, la información que producimos mucho está en línea. No sé si hay como una arqueología digital o algo así, porque mucha de la información que producimos y desechamos está en línea, o sea, se encuentra en formatos digitales. Y pues para el futuro eso también serviría mucho. Sí, igual si tienen la posibilidad, reciclen, reusen dentro de lo posible. O sea, sé que ahorita igual no es un problema y ya se están reciclando varias cosas, ya existen, pues sí, ¿no? Incluso los pepenadores pueden hacerlo, pero no es cierto. O sea, si pueden evitar comprar plásticos, o sea, si en verdad no es necesario, no lo compren.
porque sí genera un gran problema y también sí, uno de los problemas que vi cuando hice lo de la basura, si ustedes son los encargados de alguna zona residencial, pues permitan que las personas que recojan basura entren porque muchos de ellos se ganan la vida de eso, ¿no? O sea, es como seguir, aparte de que contribuyen al medio ambiente, es una forma, es un ingreso. Y muchos de ellos no los dejan entrar a estas zonas residenciales que porque dan mala imagen, pero es la cantidad de basura que ellos reciclan, o sea, neta nadie más lo va a hacer, así que si pueden, denles permiso. No les hace nada. Hay que considerar justamente que cuando nosotros consumimos algo, compramos algo, tiene, no solamente viene el dispositivo que compramos, ¿no? La cosa, el producto esencial, sino que tiene bolsitas, tiene plastiquitos, tiene liguitas, todo eso está dentro de lo que nosotros consumimos y aunque tengamos la mejor actitud ante solamente comprar lo esencial, por ejemplo, una lavadora, ¿no? Que es algo esencial y tristemente esa lavadora necesitará desecharse en algún momento como metal, como muchas cosas, aceite que tiene. Cuando tú compras la lavadora, ahí vas a tener mucho plástico, mucho unicel para proteger al mismo aparato. Entonces, en esta sociedad es imposible huir de todo, pero justamente el buscar tener esa conciencia y esa imaginación para ver hasta dónde podemos llegar con lo que consumimos, ¿no? Obviamente no puedes evitarlo, pero al menos tener en cuenta todo lo que tú estás llevándote contigo, ¿no? Y en este caso sí, en lugar de comprarte tu cafecito chiquito, puedes dar unos pesos más y comprarte el grandote para evitar comprar más frasquitos chiquitos, pues es esa parte, ¿no? Entonces, todo esto hay que tener la imaginación para ver qué es lo que estamos haciendo. Sí, también cuidan dónde desechan sus cosas, porque luego van a dar juguetes, o sea, o electrónicos a la basura y ahí no es el lugar de desecho, terminas contaminando otras cosas. Entonces busquen zonas de reciclaje, o sea, o si no saben, busquen en internet. En verdad, sí, sí se puede hacer mucho por el medio ambiente todavía. Entonces, nos despedimos de ustedes. Esto fue Impronta, entretejiendo el tiempo.